Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Fíjense que hoy vamos a hacer una especie de autopsia espiritual, literal un estudio súper profundo para desentrañar los misterios del corazón humano a través de un documento fascinante que hemos llamado el Mapa de la Caída. Y es que Génesis 3 no es un simple cuento antiguo, para nada, esconde el plan de rescate más grande de todo el cosmos. Así que para quienes andan cargando cosas pesadas o traen el alma lastimada, de verdad espero que este recorrido les traiga muchísima claridad y esperanza. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa desde el principio. Vemos el mundo hoy y es absolutamente imposible ignorar la fatiga del día a día, la enfermedad o esa angustia que de pronto nos pega, ¿verdad? Pero, ¿de dónde viene todo este dolor? O sea, es vital entender que este sufrimiento que todos compartimos como humanidad no es un simple accidente biológico o una mala racha cósmica, es la secuela directa de un cataclismo espiritual ancestral. Y reconocer esto es súper importante porque valida el dolor de millones de personas y nos dice, oye, tu sufrimiento tiene una explicación histórica y mejor aún, tiene una salida. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en esto. Para entender este mapa súper bien, dividimos nuestra explicación en 5 puntos clave. Primero, el origen del sufrimiento. Segundo, la anatomía del engaño. Tercero, la confrontación y el temor. Cuarto, el famosísimo protoevangelio. Y 5, el sacrificio sustitutivo redentor. Vamos a darle. Empezamos con la primera parada, el origen del sufrimiento, un cataclismo espiritual. Para entender por qué estamos como estamos hoy, tenemos que regresar forzosamente a ese punto de quiebre histórico allá en el jardín. Y esto nos conecta rapidísimo con la sección 2, la anatomía del engaño, deconstruyendo la verdad. Vamos a ver cómo el adversario inició todo este pleito cósmico. Y ojo, porque no fue con un ataque frontal, sino alterando las palabras de una manera súper sutil. Fíjense en esta palabra hebrea. El texto original nos presenta a un antagonista definido como Arum, que se traduce como astuto. Lo interesantísimo aquí es el tremendo contraste, el juego de palabras con la condición en la que estaba la humanidad, que era de total inocencia. Estaban desnudos, que en hebreo es Arumim. El enemigo opera con esta astucia precisamente porque no usa la fuerza bruta. Al contrario, lo suyo es una deconstrucción silenciosa, súper lenta y refinada de la verdad que Dios ya había revelado. Y esto ilustra de manera brillante su táctica. Es literal como un manual en 3 fases. Miren, primero, la siembra de la duda. Aquí el enemigo generaliza las restricciones, nada más para pintar al creador como alguien tacaño, ¿saben? Alguien controlador. Segundo, la adición. De pronto el ser humano empieza a deformar la orden original y le agrega prohibiciones que Dios jamás dictó. Y finalmente, la negación del juicio. El enemigo básicamente dice que Dios actúa por pura envidia. Es una distorsión absoluta del carácter generoso de Dios. El resultado de todo este engaño, un colapso total de nuestra brújula moral frente a los simples sentidos físicos. Es una caída en 3 pasos clarísimos: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la soberbia de la vida. Esta decisión voluntaria, lejos de traerles la iluminación que les prometieron, les trajo una autoconciencia de culpa verdaderamente aterrante. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Tratar de coser hojas de higuera. Este es el nacimiento de la religión ritualista. Es el esfuerzo humano, ineficaz y puramente terrenal, tratando de tapar su propia culpa. Lo que nos trae a la sección 3, la confrontación y el temor, el ruido del creador. Aquí la cosa cambia de tono drásticamente. Es una tragedia inmensa presenciar cómo se rompe esa relación perfecta entre la creación y su hacedor. Imaginen esto. El texto describe al creador entrando al huerto al aire del día, o en el hebreo, le ruach hayom. Antes de la caída, este viento suave era el momento favorito de la humanidad. Era el momento de comunión, de alegría pura. Pero el pecado desconfiguró por completo nuestro sensorio moral. Ese mismo sonido, de la nada, les provocó un pánico total. ¿Por qué? Porque su desnudez interior ahora estaba completamente expuesta ante la santidad de Dios. Y en medio de ese terror absoluto, resuena esta pregunta famosísima: ¿dónde estás tú? A ver, seamos claros. Dios no de pronto sufrió de amnesia o ignorancia, ¿verdad? Para nada. Este es un llamado de gracia, súper compasivo. Es el Creador mismo bajando a buscar al alma que está escondida, tratando de propiciar con muchísimo amor que haya arrepentimiento y confesión. Pero en lugar de aprovechar la oportunidad para arrepentirse, vemos nacer el deporte histórico de aventarnos la bolita. Adán culpa a la mujer y de pasadita le echa la culpa a Dios diciéndole: la mujer que tú me diste. Eva, por su lado, culpa a la serpiente. Este mecanismo de evasión destruye todo al instante, arruina la armonía horizontal entre nosotros como personas y hace pedazos la armonía vertical con el Creador. Las consecuencias teológicas de esto fueron de verdad abrumadoras. El texto nos muestra cómo cae todo el peso sobre este nuevo mundo. La mujer experimentaría dolor en los partos y una tensión fuerte en las relaciones matrimoniales.
Al hombre le toca una tierra maldita, un trabajo súper agotador de puro sudor y al final el retorno al polvo, la muerte. Estas no son solo metáforas poéticas, ¿eh? Es el peso histórico del sufrimiento humano que todos sentimos. Es un dolor tan real que generaciones después, la gente seguía clamando desesperadamente por algún tipo de alivio para la fatiga de sus manos. Pero a ver, prepárense porque aquí el texto da un giro espectacular. Entramos a la sección 4, Protoevangelio, la promesa profética, el clímax de la esperanza, justo cuando todo parece perdido. A diferencia de cómo Dios trató a la humanidad, el juicio a las serpientes, sumario. Ni siquiera se le da derecho a réplica, se le condena a arrastrarse y comer polvo para siempre. Y ojo, en la Biblia comer polvo no es solo literal, es una expresión militar del Antiguo Testamento que significa derrota absoluta. Es Dios declarando de forma irrevocable que el poder de las tinieblas tiene los días contados. Y ahí, justo en el fango de la caída, Dios levanta la voz y suelta Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ésta te herirá en la cabeza. A esto se le conoce como el protoevangelio. Es la columna vertebral de nuestra redención. Literalmente, la primerísima buena noticia de salvación en la historia, proclamada en el momento más oscuro que se puedan imaginar. Ahora, lo verdaderamente fascinante de esta diapositiva es la palabra hebrea tzera, que significa simiente o descendencia. Esta palabra tiene un significado dual y increíble. Por un lado, nos habla de la victoria colectiva del pueblo de Dios, pero por otro, apunta directamente a alguien en particular. Es una promesa 100% mesiánica. Además, al poner esta enemistad, Dios prohíbe de manera soberana que hagamos las paces con la oscuridad. 0 treguas. Y chequen la diferencia profética tan brutal en el conflicto final. La simiente de la serpiente lograría herir el calcañar, el talón, de la simiente de la mujer. Una herida en el talón duele muchísimo, claro, pero es temporal, no te mata. Esto prefigura directamente el dolor y la crucifixión de Jesús. Pero la promesa asegura que la simiente de la mujer aplastará la cabeza del enemigo. Eso es un golpe letal. Es la destrucción definitiva de la muerte. Es la conexión perfecta entre Génesis 3 y la obra de Jesucristo. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el sacrificio sustitutivo redentor, la provisión divina. Es espectacular ver cómo la misericordia de Dios brilla con más fuerza justo en el pico más alto del juicio. Miren cómo evoluciona la gracia paso a paso. Empezamos con las hojas de higuera, que es ese esfuerzo moralista e inútil nuestro por tapar nuestra propia vergüenza. Como nos sirve, Dios mismo interviene y les provee túnicas de pieles. Y esto, a su vez, apunta directamente a la cruz, que es el cumplimiento definitivo donde la gracia nos cubre para siempre. Entonces, el punto clave aquí es este. Para hacer esas famosas túnicas de pieles, un animal, un ser inocente, tuvo que morir. Dios mismo hizo el primer sacrificio de la historia poniendo una regla de oro. Sin derramamiento de sangre inocente, no hay perdón. Es una imagen perfecta que prefigura el sacrificio de Cristo, cuya justicia perfecta es la que realmente nos viste y nos cubre por completo cuando nos arrepentimos. Después viene la expulsión del Edén, y ponen a esos querubines con una espada encendida. A simple vista suena como el peor castigo del mundo, ¿no? Pero oigan, al analizarlo bien, nos damos cuenta de que esto fue pura protección divina. Dios evitó que el ser humano comiera del árbol de la vida y se quedara congelado eternamente en un estado corrupto y rebelde. Y esa misma espada de justicia, al final de los tiempos, fue la que absorbió el cuerpo del Redentor en la cruz por todos nosotros. En resumen, ¿qué nos llevamos de todo esto? Pues que la caída no es un mito o un cuento de hadas. Es el diagnóstico exacto de nuestra enfermedad espiritual compartida. Queda clarísimo que intentar salvarnos a nosotros mismos con buenas obras es inútil. Pero, más importante aún, abrazamos esta increíble paradoja. Justo en el peor momento de la humanidad, el Creador nos entregó un plan de gracia asombroso, asegurándonos la victoria total a través del Salvador resucitado. Así que terminamos con una pregunta que, la verdad, nos confronta, pero también consuela profundamente el alma de quienes ya no pueden con el cansancio. ¿Sigues huyendo o vas a aceptar la gracia? Hoy, esa misma voz llena de compasión sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Es una invitación abierta a salir del escondite. Es hora de tirar esas hojas secas de nuestros propios esfuerzos y aceptar de una vez la vestidura impecable que ya se nos regaló. El camino a la vida está abierto de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.